pagar, Señor, esta deuda que tengo con Jesús. Al tropezar nuestros pies en el pecado, la manada silenciosa se alejó. Jesús nos vio sollozar desesperado, conmovido, trono y gloria él dejó. ¿Qué prueba más puedo pedir, Señor, para caer postrado a tus pies? Con gratitud quiero pagar, Señor, esta deuda que tengo con Jesús. Viniste aquí para amar a los perdidos. En la noche, oh consola abrazador, no te importó rastrear por los caminos de tus hijos el quejido abrumador. ¿Qué prueba más puedo pedir, Señor, para caer postrado a tus pies? Con gratitud quiero pagar, Señor, esta deuda que tengo con Jesús. Agradecer a Jesús por redimirnos. Deseamos al cantar esta canción, concédenos la dicha de conducirnos a tus pasos abundantes de Sion. ¿Qué prueba más puedo pedir, Señor, para caer postrado a tus pies? Con gratitud quiero pagar, Señor, esta deuda que tengo con Jesús. Y ya estamos aquí, porque Dios así lo ha permitido, y frente a eso nosotros siempre diremos gustosos amén. Gracias, Padre mío, por la oportunidad que nos das. Somos indignos de tanta bendición. Bienvenidos, queridos amigos, hermanos, hermanas. Has llegado ya al oasis, donde vamos a estudiar lo mejor que puede pasar en nuestra vida. La palabra de Dios va a ser explicada a través de un método hermoso, donde los que están iniciando, los que están intermedio y avanzado, todos vamos a aprender poquito a poquito, porque es la enseñanza del Maestro de Maestros, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estudiar la lección 19, sábado 7 de mayo del año 2021, acontecimientos durante su gran sacrificio. Dios sea bendecido y honrado. Antes de pasar al estudio de la lección, queridos, les voy a dar una hermosa noticia que va a ayudarles a ustedes mucho en su crecimiento espiritual y también para poder seguir difundiendo el Evangelio. Como sabrán, el maestro tiene bien colgar dentro de este material que traemos para enfocar los programas en YouTube. Estamos colgando el PDF, estamos colgando las diapositivas también para que puedan emplearlo las diferentes escuelas sabáticas de todo el mundo. Pero ahora
completamente gratuito, como siempre estamos haciendo. Les vamos a entregar a ustedes también el audio de la lección. ¿No les alegra? Esto que sí nos alegra a todos, porque a ti, querida mamita, que estás a veces haciendo tus quehaceres y quieres estar con vuestro pensamiento cerca del cielo, vas a hacer tus cositas con el audio. Algunos que también se les acaba rápido los megas y no pueden emplearlo y ver todo el programa de punta a punta, entonces con mucha facilidad. Hay tantos hermanos que no tienen el manejo a mano del programa también, pero lo van a poder hacer a través del audio. Compártanlo, hermanos, denles a todas las personas que quieran conocer más acerca de nuestro Maestro. Dios les bendiga a todos y vamos a iniciar con una oración. Gracias, Padre mío, en tu nombre empezamos este hermoso programa. Bendice especialmente al Maestro. Señor, llénale de muchas bendiciones por este hermoso desempeño que tiene en tu causa de poder trabajar, Señor, y traer semana a semana las lecciones para tu pueblo. Un instrumento que tú has elegido. Dale vida y salud a todos los maestros de escuela sabática a nivel del mundo que se esfuerzan también en poder llevar al alumnado las clases. Bendícelo grandemente, Padre mío, a todo el alumnado también que está presto para escuchar tu palabra. Todos seamos bendecidos bajo tu poder y gracia en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana anterior estudiamos la crueldad con la que trataron a Cristo y hoy continuaremos estudiando los acontecimientos que suscitaron la muerte del Creador. Nunca nadie en el mundo ha sufrido lo que Cristo sufrió. Fue la comprensión del desagrado de su Padre. Fue el peso de los pecados de todo el mundo que incrementó la amargura de la copa amarga. Fueron momentos en los cuales el Señor sintió el abandono de su Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, dijo. Pero a pesar de esa sensación de abandono, a pesar de estar colgado en la cruz y con sus enemigos por todos lados burlándose de él, el Señor nunca dejó de orar. Él siempre estuvo aferrado a su Padre y en constante oración, mis hermanos. Él intercedía por sus adversarios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La lección para esta semana se titula Acontecimientos durante su gran sacrificio. Bienvenidos sean todos mis queridos hermanos a la escuela sabática. Con la bendición de Dios vamos a desarrollar esta lección que cuenta con 3 hermosos subtemas. El primero dice burla y abuso. El segundo, oscuridad al mediodía. Y el tercero, oración por sus enemigos. Vamos a dar inicio al desarrollo de la lección. El primer subtítulo es burla y abuso. ¿Qué hicieron los que estuvieron presentes en la terrible crucifixión de Jesús para expresar su desprecio por el Redentor del mundo y su sufrimiento? Estudiaremos el libro de Salmos, capítulo 109, versículo 25. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y meneaban su cabeza. Mateo, capítulo 27, versículo 39 nos dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando sus cabezas. A ver, nos remontamos a periodos difíciles, a periodos de muchas turbulencias y de agitación en Palestina. En aquella época, por diversos motivos, muchos eran condenados a ser crucificados. Y los soldados romanos ya tenían mucha experiencia en hacer este tipo de actos. Por lo tanto, para ellos no había inconvenientes en la ejecución de Jesús. Es de entender que la Biblia, los evangelistas, no detallan cómo era el proceso de la crucifixión. Sin embargo, algunos estudios documentados de la época permiten conocerlo. ¿Cómo era ese procedimiento? Mira, primero
se humillaba al prisionero en público. ¿Cómo se humillaba? Desnudándolo. Luego se acostaba de espaldas al sentenciado sobre la cruz, cuando la cruz estaba en el suelo. Las manos eran atadas o eran clavadas a la vara horizontal de madera, y los pies eran clavados a la vara vertical. Sabemos que en el caso de Cristo, tanto sus manos como sus pies fueron clavados. Algunos estudios señalan que los clavos medían 18 centímetros aproximadamente. A continuación, la cruz se levantaba en posición vertical y se le dejaba caer de manera violenta en un hueco cavado en la tierra. Y para que la cruz no se moviera y los clavos pudieran desgarrar las manos del crucificado, se sostenía con un taco de madera. La costumbre entre los romanos era dejar los cuerpos de los crucificados pudriéndose en la cruz, a la vista del público. Eso era como parte del castigo. Para algunos, la cruz para los sentenciados a muerte por crucifixión no era muy alta, que digamos. Los pies de las víctimas solo se separaba del suelo por poco más de medio metro. Eso posibilitaba que los moribundos conversaran con alguien. Sin embargo, otros estudios señalan que la cruz de Cristo medía 3 metros de largo por 2 metros de ancho aproximadamente. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y meneaban su cabeza, dice el Salmo 109, versículo 25. Una vez crucificado, el prisionero quedaba allí colgado, expuesto, indefenso, al más cruel sufrimiento físico, a las burlas, al escarnio público, al calor del día y al frío de la noche. La muerte era lenta. La tortura se prolongaba en muchos casos por varios días, hasta que el prisionero finalmente moría de manera lenta, de hambre y de sed. Muchos que soportaban algo de tiempo se alocaban, mis hermanos, en medio del intenso sufrimiento. Muchos perdían el conocimiento. Es que la crucifixión era la forma de muerte más cruel que había en la época. Mateo 27:39 nos dice: y los que pasaban le injuriaban meneando sus cabezas. Es el momento de la crucifixión de Jesús, momento en el cual estaba clavado en medio de 2 malhechores sin decir nada. Es que el Señor no quería ni quiere perder a uno solo de los que ha comprado a un precio tan elevado. ¿Ves? Jesús estaba totalmente comprometido a hacer este sacrificio para demostrar su amor por nosotros. Tal y como lo enseñó en la noche de la última Pascua que celebró con sus discípulos, antes de ofrecerse como el sacrificio perfecto por el pecado. A Cristo no le importaron las burlas ni cualquier situación que él tenía que soportar. Lo más importante para él era salvar al pecador y reconciliarlo con Dios. En la crucifixión, el Señor estuvo en medio de 2 malhechores, o sea, en el centro de la humanidad pecadora. ¿Te das cuenta? Quizás los judíos pensaron que lo pondrían en el centro para que pareciera el peor de los 3. De tal manera que los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Como dice el verso. El menear la cabeza es una forma de agredir, de despreciar, de lesionar la autoestima del burlado. ¿Ves? Jesús estaba demostrando su amor por la humanidad. El mismo Señor decía: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pero a pesar de sus sorprendentes muestras de amor, Jesús no fue honrado. Sus enemigos lo miraban con desprecio. ¿Qué le decían al Señor?
tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Eso decían lo que pasaban, lo miraban y movían su cabeza. A otro salvó, dijeron. ¿Y él mismo no se puede salvar? De esa manera se burlaban los judíos, entre risas. Él ha dicho que es hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, que se baje de la cruz y creeremos en él. Eso es lo que decían los sacerdotes, los ancianos, los escribas y los fariseos. Hasta los ladrones lo injuriaban, a pesar de estar en una condición de muerte. Así lo dice Mateo capítulo 27, versículo 44. Mis amigos, en ese momento de agonía y escarnio, el Señor necesitaba mensajes de compasión, de misericordia, de bondad, pero solo encontró burlas. Fíjate, a Jesús lo escarnecieron, primero como Salvador, luego como Rey, después como un creyente que confiaba en Dios. Finalmente, lo escarnecieron como Hijo de Dios. Entonces mira, la cruz del Calvario es una razón poderosísima para amar al Señor Jesús. Es a Él a quien debemos considerar lo primero y lo mejor en todas las cosas. Mis hermanos, debiéramos ocupar el lugar que nos corresponde, humildemente arrepentidos, al pie de la cruz. Es nuestro deber como hijos de Dios aprender una lección de humildad y mansedumbre cuando estudiamos y miramos el Calvario, sabiendo que a Jesús lo reprocharon, no solo en la vida, sino también malentendiendo su conversación, blasfemando sus milagros, llamándolo de la peor manera, diciendo que tenía demonio. Por más que estemos en dificultades, mis hermanos, nunca dejemos de estar con Jesús. Eso es lo que debemos hacer en nuestra iglesia. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué hicieron los que estuvieron presentes en la terrible crucifixión de Jesús para expresar su desprecio por el Redentor del mundo y su sufrimiento? Lo miraban, meneaban su cabeza y se burlaban de él, mis queridos hermanos. Pregunta número 2. Además del sufrimiento del cuerpo y la mente, ¿qué se profetizó acerca de sus huesos? Vamos a estudiar el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 46, que dice: en una casa se comerá, y no llevarás de aquella carne fuera de casa, ni quebraréis hueso suyo. Salmos capítulo 34, versículo 20 dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Juan capítulo 19, versículo 36 nos dice: porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la escritura. Hueso suyo no será quebrado. Para dar respuesta a esta interrogante, debemos revisar cómo era el cordero para el sacrificio en el tabernáculo. ¿Tenía defecto? No, ¿cierto? ¿Le faltaba un ojo? Tampoco. ¿Le faltaba una patita? No. ¿O quizás la cola? Tampoco. El cordero tenía que ser completo y sin mancha, ¿verdad? Y como el cordero representaba a Cristo, entonces el Señor debía ser perfecto, sin defecto y completo. Dios estaba castigando a Egipto porque no dejaba ir a su pueblo. Y faltaba la última plaga, que era la muerte de todo primogénito. Entonces, Dios, para proteger a su pueblo del ángel de la muerte, les dijo que mataran a un cordero sin defecto, macho de 1 año. Y ordenó poner sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta de las casas. Ese cordero representaba a Jesús. Ese cordero había de prepararse entero, sin quebrar ninguno de sus huesos. Eso se establecería en la fiesta de la Pascua de los judíos.
que era una recordación de la liberación de Israel, de la opresión de Egipto. Y Salmos, capítulo 34, versículo 20, profetizaría: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Las instrucciones dadas por Dios para celebrar la primera Pascua en Egipto eran una sombra profética de lo que el Mesías cumpliría cuando viniera a la tierra. Mira, el cumplimiento fue tan exacto que cuando lo entiendes te sorprendes. Y vamos a retroceder hasta el verso 3 de Éxodo capítulo 12. Observa este cuadro. El cordero debía ser apartado el 10 de Nisán. Así lo dice el verso 3. Y debía ser guardado hasta el día 14, como lo dice el verso 6, cuando sería sacrificado. Durante esos días, o sea, desde el día 10 al día 13, el pueblo debía revisarlo y asegurarse que no tuviera mancha ni defecto. Ahora bien, vayamos al cumplimiento en Jesús. El 10 de Nisán, Jesús entró en Jerusalén y estuvo delante de todos durante los días previos a la fiesta. Y reconocieron que Él era justo, un hombre sin mancha, sin defecto, como lo dice Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Por ejemplo, ¿qué dijo Pilato? Pilato dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno, de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. ¿Ves? ¿Qué dijo la mujer de Pilato? No tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños a causa de él. El mismo Judas lo dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. Incluso el ladrón crucificado, ¿qué dijo? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. ¿Te das cuenta? ¿Qué más dice Éxodo capítulo 12, versículo 6? Toda la congregación debía de participar en el sacrificio del Cordero. ¿Quiénes participaron en la muerte de Jesús? Todos, ¿cierto? Tanto judíos como romanos participaron en la muerte del Señor Jesús. Por ejemplo, la multitud a viva voz pidió su crucifixión. Pilato lo dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. ¿Quién más testifica de esto? Lucas, en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos del 26 al 27, dice: se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Ve, mi hermano? ¿Qué más dice el texto? Éxodo nos sigue señalando que el cordero debía sacrificarse entre las 2 tardes, es decir, entre las 9 y las 3 de la tarde. ¿A qué hora lo crucificaron a Jesús? Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana, o a la hora tercera del sistema judío. Así está escrito en Marcos capítulo 15, versículo 25. Y entregó su espíritu a las 3 de la tarde. O sea que murió a la hora novena del sistema judío, como lo dice Mateo capítulo 27, versículo 46. A esa misma hora, el sumo sacerdote estaba sacrificando en el templo al Cordero de la Pascua. Éxodo capítulo 12, versículo 46 también dice: en la primera Pascua, el Cordero debía comerse en casa, pero
al asarlo, no debían quebrar ninguno de sus huesos. Fíjate, cuando los crucificados tardaban en morir, los romanos lo mataban, rompiéndole los huesos. Pero a Jesús no le quebraron ningún hueso. Es por eso que Juan capítulo 19, versículo 36 nos señala: porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la escritura. Hueso suyo no será quebrado. Esa era la orden de Dios. Ese fue el mandato de Dios para Jesús. El mismo Cristo indicó la hora exacta de su muerte. Es por eso que Juan capítulo 10, versículos del 17 al 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El mismo Cristo se ofreció voluntariamente para ser sacrificado por la raza humana. Mis hermanos, en el sacrificio de Jesús es donde reside nuestra única esperanza de salvación. Solo por sus méritos podemos ser salvos. Así que debemos hacer nuestros los beneficios del sacrificio expiatorio. Jesús murió para perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, todos fuimos causantes de su muerte. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Además del sufrimiento del cuerpo y la muerte, ¿qué se profetizó acerca de sus huesos? Sus huesos no fueron quebrados. Pregunta número 3. El subtítulo que estamos estudiando es burla y abuso. Después de horas de sufrimiento y angustia, ¿qué dijo Jesús? Estudiemos Salmos, capítulo 69, versículo 21, última parte. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. Juan capítulo 19, versículo 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, para que la escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. Jesús estaba clavado en la cruz. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana, hora tercera del sistema judío, como lo vimos en la pregunta anterior. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Cristo sufría la agonía de la sed. Dios había puesto toda su ira sobre el Salvador. La desesperación de Jesús era tal que tanto los ángeles, las huestes celestiales, cubrieron su rostro para no ver la agonía del Señor. Hasta el sol se negaba a observar la agonía de su Creador. Cristo no ingería alimentos ni agua desde la noche de su arresto, y su cuerpo estaba totalmente deshidratado. La obra en la tierra estaba casi terminada. Jesús contemplaba todo desde la cruz. Juan capítulo 19, versículo 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, para que la escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. Observe con atención el verso. Allí dice que Jesús sabía que su gran obra, su obra de vida y muerte en la cruz, estaba terminada. El Señor se preparó para entregar su vida y morir, habiendo acabado con su gran misión en la tierra. Su misión tuvo 3 momentos. Primero, un tiempo antes que se cumplieran todas las cosas, como lo dice Lucas capítulo 12, versículo 49, en la Nueva Versión Internacional, que dice: he venido a traer fuego a la tierra, y como quisiera que ya estuviera ardiendo, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo, y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. Luego, el Señor tuvo un tiempo donde logró todo.
Eso fue cuando se volvió el objetivo de la ira de Dios y juicio de pecado. O sea, desde el arresto hasta el momento en el cual estaba clavado en la cruz y sintió el abandono de su Padre. Es decir, el momento donde voluntariamente se hizo pecado. Como lo dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y el tercer momento es cuando cumplió su obra. Jesús exitosamente se ofreció a sí mismo como ofrenda sustituta por el pecado de la humanidad. Consumado es, dijo. Luego de decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, expiró. ¿Qué más dice el verso? El verso dice que el Señor tuvo sed. Cristo tenía la lengua seca y su cuerpo pedía agua. El Señor mostraba aquí tres cosas. Su humanidad, luego de haber sufrido muchos castigos físicos, tanto dolor y desgaste, le debía estar produciendo una sed intolerable. El cumplimiento de las Escrituras también el Señor estaba llevando a cabo aquí. Juan dice que a pesar de todo el sufrimiento, Jesús estaba plenamente consciente de lo que hacía y decía también. De hecho, nos indica que él sabía que el propósito por el cual había venido a esta tierra ya estaba cumplida. Y también estaba mostrando el abandono del Padre, además de su estado físico. Cristo nos muestra, mis hermanos, su estado espiritual. Él tenía sed porque se había hecho pecado por todos nosotros. Es por ello que la sed que siente tiene que ver con la falta de la presencia del Padre en su vida, con la agonía. Entonces, para proclamar la victoria sobre el pecado, dijo, tengo sed. A Cristo le ofrecieron a beber en dos oportunidades. La primera vez fue cuando llegaron al Gólgota. Allí le dieron a beber vino mezclado con hiel. En esta oportunidad el Señor lo probó y lo rechazó, como dice Mateo capítulo 27, versículos 33 y 34. Esta bebida que le ofrecieron los mismos romanos servía para adormecer el cuerpo del dolor, pero Cristo debía estar con la mente clara, que nada impidiera culminar su trabajo. En aquel tiempo se permitía dar a los crucificados una bebida o un sedante, con la finalidad de reducir la sensación del dolor. Entonces, esta bebida, este brebaje, era ofrecido directamente por los romanos, con el fin de que el sentenciado les facilitara el trabajo, o sea que les permitiera clavarlo sin moverse mucho. Es que el que estaba siendo crucificado en su desesperación no se dejaba clavar, ¿no es cierto? Entonces, Cristo, cuando recibió el brebaje y lo probó, lo rechazó. El Señor no quería recibir algo que turbase su inteligencia. Su fe debía aferrarse a Dios. Era su única fuerza. Enturbiar sus sentidos sería dar una ventaja a Satanás. La segunda vez que le ofrecieron beber fue cuando él mismo dijo, tengo sed. Allí había una vasija llena de vinagre y le dieron a beber. Ahora sí el Señor aceptaba un sorbo de un vino muy diluido, y eso era para humedecer los labios resecos y la garganta seca. ¿Sabes para qué preparaba los labios y la garganta seca? Para poder hacer un anuncio final al mundo. El anuncio que el Señor iba a dar tenía que ser para toda la humanidad, para el mundo entero, y tenía que ser con una voz alta y clara. El Señor tenía que dar a conocer su victoria final. Y aquí se cumplió la profecía de David escrita en Salmos capítulo 69, versículo 21, que dice, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Entonces,
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, proclamó el gran triunfo: consumado es, como lo dice Juan capítulo 19, versículo 30. Luego entregó el Espíritu. Era el sello de la victoria ante Satanás. Hermanos, el creador del universo culminaba su obra para que nosotros tengamos la oportunidad de reconciliarnos con el Padre. Era la única manera de rescatarnos del pecado. Ahora nos toca a nosotros trabajar intensamente para la salvación que el Señor nos ha prometido. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Después de horas de sufrimiento y angustia, ¿qué dijo el Señor Jesús? Tengo sed, dijo nuestro Señor. Pregunta número 4. ¿Qué se le ofreció para saciar su sed? ¿Cuánto le hubiera costado a alguien ofrecerle un vaso de agua fresca? Vamos a estudiar el libro de los Salmos, capítulo 69, versículo 21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Mateo capítulo 27, versículo 34 dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, y gustando no quiso beberlo. Todo lo que los patriarcas y profetas dijeron de Jesús se cumplió. Nada fue dicho a último momento, como para que la gente no dudara del poder de nuestro Señor Jesucristo. Todo fue registrado de acuerdo al reloj profético de Dios. Todo se hizo tal y como su palabra lo declaraba. Jesús lo sabía todo. Un día, tomando Jesús a los 12 discípulos, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Así lo escribió Lucas capítulo 18, versículo 31. También fue profetizado por David en Salmos capítulo 69, versículo 21, que dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Como ya lo dijimos en la pregunta anterior, es evidente que después de sufrir por varias horas cargando la cruz, después de estar sin alimentarse desde su arresto, el cuerpo estaba débil. Después que su cuerpo estuvo expuesto al sol abrasador, después de la pérdida de sangre y del gran sufrimiento que soportó, después de ser llevado de un lado para otro como cualquier objeto, definitivamente tenía necesidad física. Por eso que dijo, tengo sed. Mateo capítulo 27, versículo 34 dice que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, y gustando no quiso beberlo. Al llegar al Gólgota, los romanos quisieron dar una bebida que era una mezcla de vinagre con hiel, al igual que lo hacían con otros sentenciados. Esto era con la finalidad, como ya te lo dije, de facilitar el trabajo a los que ejecutaban la sentencia. O sea que el cuerpo debía estar adormecido y la persona no debía poner resistencia, sino que tenía que dejarse clavar. Y eso quisieron hacer con el Señor Jesús. Pero por más que Cristo en su naturaleza humana sintió sed, no aceptaría la propuesta. La hiel es un elemento amargo, ¿cierto? Este brebaje era dado a los reos inmediatamente antes de su ejecución. Algunos estudios dicen que la mezcla con hiel era para que la muerte fuese más rápida, debido a que la bebida incrementaba la deshidratación, mientras que otros decían que simplemente era un sedante para que se dejaran clavar, o sea, para que les facilitaran el trabajo, como ya te lo dije. Sin embargo, nuestro Señor no quería recibir algo que turbase su inteligencia, y su fe debía estar aferrada a Dios, porque era su única fuerza. Entonces, enturbiar sus sentidos sería una enorme ventaja para el diablo. El Señor Jesús, mis hermanos, quería morir con todas sus facultades despejadas y en plena sensibilidad a todos sus sufrimientos, para que no quedaran dudas acerca de su humanidad. Cristo quiere mantenerse bien para el momento más importante de su ministerio,
que era anunciar el gran triunfo contra el mal. Cristo tenía sed. Ya estaba clavado varias horas en la cruz. Y era increíble cómo en ese momento no hubo nadie quien le diera un poco de agua para beber. Los sacerdotes, en lugar de darle un poquito de agua fresca, se seguían burlando del Señor. Y estaban allí mirando porque pensaban que Jesús se podía escapar. Para ellos era la última oportunidad que el Señor les daba de poder arrepentirse de sus actos. Pero ellos no entendieron el mensaje y no lo hicieron, sino que cuando escucharon decir a Jesús en arameo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ellos lo interpretaron mal. Como escucharon decir Elí, algunos dijeron, mira, está llamando a Elías. Mientras que otros decían, veamos si Elías viene a librarlo. ¿Ves? Nadie entendía. Había mucho odio en sus corazones. Nadie pudo alcanzarle un poquito de agua. Es por eso que el Señor, en otra profecía, decía, esperé que alguien se compadeciese de mí, pero no lo hubo. Mis hermanos, el odio es un sentimiento negativo, por el cual no se tolera a alguien. El odio es tan dañino que ciega, y cuando ciega, hace cometer actos de manera violenta. Eso era lo que sucedía al pueblo de Israel. Todo el odio era por envidia a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué se le ofreció para saciar su sed? Vinagre mezclado con hiel. ¿Cuánto le hubiera costado a alguien ofrecerle un vaso de agua fresca? Si alguien le ofrecía agua fresca al Señor, hubiera recibido muchas bendiciones, mis hermanos. No importa si hubieran sufrido alguna agresión. Pregunta número 5. ¿Qué nos dice la pregunta número 5? ¿Qué ocurrió repentinamente cuando Jesús colgó de la cruz y la gente se burló? Estudiaremos Amós capítulo 8, versículo 9. Y acontecerá en aquel día, dice el Señor Jehová, que haré que se ponga el sol al mediodía y la tierra cubriré en tinieblas en el día claro. Mateo capítulo 27, versículo 45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. A ver, el pueblo de Dios sabe que un día inicia con la puesta del sol, ¿cierto? O sea, de puesta de sol a puesta de sol, como lo dice Génesis. Veamos ahora esta imagen para poder entender el tiempo de oscuridad al mediodía. El verso del profeta Amós dice, y acontecerá en aquel día, dice el Señor Jehová, que haré que se ponga el sol al mediodía y la tierra cubriré de tinieblas en el día claro. Mateo capítulo 27, versículo 45 dice, que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, la luz del sol estuvo alumbrando con toda su intensidad, de tal manera que los adversarios de Jesús tuvieron tiempo de contemplar y de insultar sus sufrimientos, y también tuvieron tiempo suficiente para arrepentirse de sus actos. El Señor fue crucificado a plena luz del día. Cristo sufría en la cruz la ira del Padre como sustituto del hombre. Eso hizo amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Ya casi la obra estaba terminada. Los ángeles vieron la desesperación de Cristo, mientras que las huestes celestiales cubrieron su rostro para no ver la agonía del Señor. El sol resplandeciente que en esos momentos iluminaba la tierra se negaba a observar la escena. Era mediodía o la hora sexta cuando el sol se ocultó. Y una oscuridad rodeó la cruz como si fuera una mortaja fúnebre. Todo era oscuridad, como si fuera medianoche, hasta la hora novena, o casi 3 de la tarde, si lo queremos llamar en nuestro horario actual. Quizás algunos escépticos pensarán que esto se debió, a algún eclipse, pero eso no fue así. ¿Sabes qué significaba eso? Eso era un testimonio milagroso que Dios dio para que las generaciones futuras pudieran conocer y aumentar su fe en Cristo. Ahora, en la oscuridad densa que cubría la cruz, se ocultaba la presencia de Dios y también se ocultaban los ángeles, solo que la gente no los veía. Dios estaba con su Hijo,
Lo que pasaba era que no lo consolaba. Entonces, aquellos que vieron sufrir al Señor se convencieron de su divinidad y no se olvidarían de su rostro contemplado. Eso sería un gran y hermoso testimonio para la humanidad. Era un momento nada comprendido por sus acusadores. Pero, ¿qué más sucedió en esa última semana de Jesús en la tierra? En esa última semana observamos 2 sábados. En la imagen se observa que la Pascua se celebraba en un día de reposo, pero no era el sábado del mandamiento, no, sino el sábado ceremonial. Sábado significa reposo, ¿cierto? Entonces el día de la Pascua de los judíos era feriado o reposo, que también se llamaba sábado. No te vayas a confundir. Una cosa es el sábado ceremonial o el feriado por la celebración de la Pascua, que se celebraba una vez al año, y el otro sábado es el sábado ordenado en los 10 mandamientos de la ley de Dios, que se guarda todas las semanas. Ahora mira, Lucas capítulo 23, versículo 54 dice: Jesús fue sepultado en un día de preparación porque estaba por comenzar el día de reposo. ¿De cuál reposo habla? ¿Del reposo de la Pascua o del reposo del mandamiento? Lucas habla de reposo o feriado por la celebración de la Pascua, ¿ves? O sea, el sábado ceremonial. No te olvides que sábado significa descanso o feriado. Aunque en realidad habían varios sábados ceremoniales, porque el pueblo judío celebraba varias fiestas ceremoniales, y esos días eran días feriados, o sea, días de reposo. ¿Ves? Ahora, el libro de Juan, capítulo 19, versículos 31 y 42, nos va a confirmar que esa semana también celebraba los sábados ceremoniales. El capítulo 19, versículos 31 y 42 lo dice. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, ojo aquí, de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, dice el verso. Rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Y el versículo 42 dice: allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Ves? Entonces, aquí estamos viendo que estos sábados ceremoniales serían los que se clavarían en la cruz. ¿Y cómo saber que allí también había el día sábado del mandamiento? Mira, Lucas capítulo 23, versículo 56, lo va a contar. Allí dice: y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el reposo conforme al mandamiento, dice la palabra de Dios. Entonces, como lo puedes ver, de manera resaltada de color rojo, hay 2 sábados aquí. Uno que corresponde a la ley ceremonial, o la Pascua, y el otro que es el sábado del mandamiento, que aún sigue vigente. Hermanos, con la muerte de Jesús cesaron los ritos ceremoniales. El tipo se encontró con el antitipo. Y la ley ritual fue clavada en la cruz. O sea, el sábado ceremonial dejó de existir. Sin embargo, el sábado o el cuarto mandamiento de la ley de Dios continúa, porque es un mandato de la ley del Señor. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué ocurrió repentinamente cuando Jesús colgó de la cruz y la gente se burló? El cielo se cubrió de tinieblas, mis queridos hermanos. Pregunta número 6. El subtítulo dice: oscuridad al mediodía. ¿En qué estado se encontraban los enemigos del Salvador? Aunque creían que estaban llenos de luz y habían obtenido la victoria, con una densa oscuridad en todas partes durante 3 horas a partir del mediodía, ¿qué deberían haber considerado los judíos? Isaías capítulo 59, versículos 9 y 10 dice: por esto se alejó de nosotros el juicio, y no nos alcanzó justicia. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Lucas capítulo 23, versículos 44 y 45 dice: y era como la hora de sexta, y hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora 9. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por el medio. Por horas vieron la agonía de Jesús.
pero que a partir de ese momento Dios ocultaría su manto. La nube que rodeaba la cruz hizo entrar en temor a los presentes. El pueblo de Dios fue puesto en la balanza y fue hallado falto. Israel no se interesaba en la justicia de Dios, sino que estaba terco en su decisión de ver muerto al Mesías, porque pensaba que matándolo se libraría de él. Por esto se alejó de nosotros el juicio y no nos alcanzó la justicia, dice el verso. La entrega de Israel a una oscuridad espiritual era tal que no había deseos ni siquiera de escudriñar los pergaminos proféticos. Lejos de buscar la luz, se sumergía cada vez más en las tinieblas. ¿Qué sucederá en los últimos tiempos, mis queridos hermanos? ¿Cómo encontrará Dios cuando venga por segunda vez a la tierra, a su pueblo? Si bien es cierto, muchos se preparan a conciencia, la gran mayoría camina en oscuridad espiritual. O sea que conforme se acerque el día final, la gente se pondrá ciega, al igual que Israel, geográfico, en la primera venida de Jesús. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad, también dice el verso. Cuando Jesús estaba en la cruz y la oscuridad cubría la tierra, esporádicamente caían rayos de la nube que dejaba ver la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, había dicho el Señor. Hasta ese momento, todos los presentes sentían un gran temor, mientras ellos estaban en oscuridad y no creyeron, no consideraban esos acontecimientos. Sin embargo, Dios Padre aceptaba sus actos y se complacía de la obra de Jesús. Cristo, a pesar del abandono del Padre, tuvo que confiar por la fe solamente en aquel a quien había obedecido con gozo. ¿Qué más dice el verso? Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. La gente, mis hermanos, pensaba estar iluminada espiritualmente, pero no eran capaces de reconocer la verdad debido a la maldad. ¿Ves? En Israel, los rituales religiosos habían sido para ellos simplemente una simulación. Es que ya no le encontraban sentido a cada sacrificio que hacían. Ellos lo habían tomado como algo rutinario. El rito se había convertido en un negocio de animales, mas ya no era una simbolización de Jesús. Lucas capítulo 23, versículo 44 y 45 dice: y era como la hora sexta, y hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por el medio. Las tinieblas mostraron sobre toda la tierra la agonía de la creación misma, frente al sufrimiento del Creador. Pero, ¿qué significa que el velo se rasgó por el medio? ¿Y qué sucedió después? Mira, cuando Jesús tuvo sed y pidió agua, se preparaba para anunciar al mundo su victoria, como ya lo dijimos, ¿cierto? Y lo hizo a gran voz: consumado es, dijo. Y en el momento en que Cristo expiró, hubo un gran terremoto. Ahora, el rasgarse de arriba hacia abajo indicaba que era Dios quien lo hizo. El mismo ángel que un día escribiera Mené, Mené, Tekel, Uparsin, allá en Babilonia, fue quien rasgó el velo de arriba hacia abajo. Usted sabe que un velo nunca se rasga de arriba hacia abajo, sino que es a lo contrario, ¿cierto? Es de abajo hacia arriba. Entonces, al pesado velo de tapicería, hecho de lino puro y hermosamente adornado de escarlata y púrpura, lo rasgó Dios y no un ser humano. Por lo tanto, ahora el lugar santísimo se encontraba expuesto a la vista de todos y ya no era reconocido por el Señor.
¿Qué más sucedió? El continuo sacrificio había terminado, debido a que el verdadero Cordero se había inmolado por nosotros. Fíjate, a esa hora se estaba llevando a cabo el ritual más importante del día. Era el día de la Pascua. Y justo cuando el sacerdote estaba a punto de sacrificar al Cordero, el terremoto hizo que éste soltara el cuchillo y el Cordero huyó. Es que Cristo había muerto y los ritos habían llegado a su fin. Las peñas se agrietaron, algunas tumbas se abrieron, y después de la resurrección de Jesús, algunos de los justos que estaban muertos salieron de los sepulcros como testigos de que Cristo había resucitado. Estas personas eran santas, eran personas escogidas de todas las épocas, desde la creación hasta los días de Cristo. Los santos resucitados se aparecieron a muchos y testificaban de la resurrección de Jesús, proclamando su gloria. ¿Qué decían ellos? Ya está cumplido el sacrificio por el hombre. Jesús, a quien los judíos han crucificado, ha resucitado de entre los muertos, y nosotros fuimos resucitados con él. Sin Jesús, Jerusalén ya no era la misma. Muchas personas llegaban desde lejos con enfermos y preguntaban dónde estaba Jesús el sanador. Otros llegaban para verlo y escucharlo predicar, pero fueron ahuyentados de los atrios del templo. Ese mismo consumado es, mis queridos hermanos, que se escuchó en ese momento en la cruz, se escuchará nuevamente cuando Cristo termine su obra del juicio investigador en el cielo. Y también se sentirá el fuertísimo terremoto como señal que la gracia en la tierra ha terminado, donde todos estaremos juzgados, sea para bien o para mal. Mis hermanos, cuán oscuras estaban las mentes de los hijos de Jacob. Cuán ciegos estaban. El diablo los había hecho sus súbditos y ellos obedecían al mal. Sigamos buscando la luz cada día, cada momento. Sigamos cargando nuestras lámparas de aceite, porque falta poco para el feliz encuentro con el Señor Jesús. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿En qué estado se encontraban los enemigos del Salvador? Aunque creían que estaban llenos de luz y habían obtenido la victoria, ellos estaban en total oscuridad, con una densa oscuridad en todas las partes. Durante 3 horas a partir del mediodía, ¿qué deberían haber considerado los judíos? Debían haber considerado el mensaje de esa oscuridad. Debían considerar que estaban pecando, que estaban siendo injustos, ciegos, al no ver la luz de Jesús, mis queridos hermanos. Pregunta número 7. ¿Qué nos dice la pregunta número 7? El subtítulo dice: oración por sus enemigos. A pesar de lo sucedido y de su propio sufrimiento, ¿qué oró Jesús a favor de sus acusadores y verdugos? Vamos a estudiar Salmos, capítulo 109, versículo 4. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Isaías capítulo 53, versículo 12 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Lucas capítulo 23, versículo 34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestiduras, echaron suertes. El odio de sus enemigos contra Jesús no tenía causa. Sin embargo, a pesar de ese odio sin límites hacia él, Jesús extendió su amor a sus adversarios. O sea, le dieron mal por bien y odio por amor. El diablo había infundido el odio a los judíos. Era sorprendente la manera como el Señor estuvo en silencio frente a sus acusadores y jueces. Incluso cuando los soldados estaban con él, ellos le pegaron, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas en la cabeza, pero aún así no dijo nada. Ni una sola palabra contestó Jesús a todo esto. Tampoco lo hizo cuando le clavaban sus manos y grandes gotas de sudor agónico brotaban de sus poros. Los labios estaban pálidos y resecos del Señor, pero a pesar de todo el sufrimiento, oraba por sus enemigos.
Salmo 109, versículo 4 dice: en pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Y Lucas capítulo 23, versículo 34 lo confirma. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestiduras, echaron suertes. Cristo no odiaba, sino que dejaba todo en las manos de su Padre. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese era el pedido de perdón para sus asesinos. Es que en el corazón de Cristo no había rencor. Él ya los había perdonado. Y nadie era capaz de reconocer y decir: está cargando con mis pecados, está sufriendo por mí. Nadie reconocía su condición de pecador. Nadie comprendía la profecía. Nadie se daba cuenta que el verdadero Cordero estaba siendo clavado por los pecados del mundo. Sin embargo, todo era observado por el cielo. Cristo, el Cordero de Dios, estaba sufriendo la pena que usted y yo merecemos por desobedientes, por transgresores de la ley, por pecadores. Cada golpe de los clavos era perdón para el pecador. Jesús estaba por redimir a su pueblo con su propia sangre. Estaba pagando lo que con justicia existía la santa ley de Dios. Tal era el medio por el cual se había de acabar finalmente con el pecado, Satanás y su hueste. Cristo, sin ser pecador, fue considerado como pecador. Pero Dios tiene grandes promesas para su Hijo. ¿Cuál sería una de las recompensas para el Señor? Isaías capítulo 53, versículo 12 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Cristo fue rechazado por el mundo, pero fue recibido por el cielo, mientras que el hombre coronó a nuestro Señor con una corona filuda de espinas. Dios le ha coronado con la corona de real majestad. Todo lo que se perdió por causa del pecado será restaurado. Es que Cristo es el heredero de todas las cosas, como lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 2. Y Él compartirá toda su herencia con quienes ha rescatado de manos del enemigo, con los fuertes. O sea, con usted, mi querido amigo, si viene a Cristo. Los fuertes son aquellos que viven como lo hizo el Señor Jesús, que no dudaron en aceptar el llamado del Señor, que son amables, bondadosos, pacientes, mansos y humildes de corazón. Aquellos que como usted no lo pensaron y han venido para continuar su obra. Aquellos que se unen con Cristo y levantan sus cargas. Todos ellos vivirán para siempre con el Señor y compartirán su gozo. Son aquellos redimidos quienes ocuparán los lugares de los ángeles caídos, de Satanás. Este es el premio que te ofrece el Señor. Es bonito, ¿cierto? Mis hermanos, Cristo, a pesar de ser vilmente maltratado y humillado, siempre demostró amor por sus enemigos y en todo momento oraba por sus adversarios. Eso es un gran ejemplo para nosotros. Su pueblo debe orar y ayunar, no solo por la iglesia, sino por todos sus enemigos, y debe hacerlo de manera constante. Nada que cuando haya una situación de desastre en el mundo solamente para ayunar, no. El ayuno debe ser constante. Usted sabe que en estos tiempos, mis queridos hermanos, tenemos incluso enemigos ocultos. Pero Dios nos dice que tenemos también que orar por ellos. Así que oremos y ayunemos, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? A pesar de lo sucedido y de su propio sufrimiento, ¿qué oró Jesús a favor de sus acusadores y verdugos? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mis hermanos, Cristo se sometió a todas las humillaciones y abusos que pudieron haber. Y eso lo hizo únicamente por amor a la humanidad. El diablo trató por todos los medios de hacer pecar a Jesús, pero no lo consiguió.
el diablo hizo todo lo posible para que Jesús presumiera ser hijo de Dios, tan igual como lo hizo en el desierto, solo que esta vez se transformó en humano. Satanás se metió en la mente de los judíos y los hizo sus instrumentos, y con esa influencia satánica el pueblo de Dios estaba en plena oscuridad. Era el mediodía o la hora sexta, cuando el sol se rehusó a ver los sufrimientos de su creador. La oscuridad reinaba y la gente no se daba cuenta que estaba a punto de ver la muerte del Mesías. Pero a pesar de estar a oscuras, la gente no dejaba de burlarse de Cristo. Moviendo su cabeza en son de burlas, decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas. Otros decían: sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Eso decía meneando la cabeza. A otro salvó, y a él mismo no se puede salvar, decían entre risas. Él ha dicho que es el Hijo de Dios, y si es Hijo de Dios, que se baje de la cruz, y creeremos en él. Eso era la oscuridad espiritual a la que se habían sumergido estas personas. Sin embargo, Cristo, que lo sabe todo, sabía lo equivocado que estaban. El Señor sabía que estaban ciegos y oraba por ellos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mis hermanos, también nosotros nos ponemos ciegos cuando no queremos escuchar la palabra de Dios. La ceguera espiritual es producto de la influencia del mal sobre cada persona. Pero si reconocemos nuestra condición de pecador, el Señor Jesús está allí listo para perdonarnos y hacernos sus hijos, hacernos coherederos de todas las cosas que Dios le ha dado. Venga, mi querido amigo, a Cristo y siga sus pasos. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Que Dios los bendiga a cada uno de vosotros y también a vuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén. Y nos despedimos por solo unos días. Pronto llegaremos a otro encuentro más. Que Dios te bendiga. Mientras tanto, pasa un hermoso sábado con toda la familia espiritual. Qué bonito vivir así, añorando, esperando estar en los atrios del Señor. El Señor te va a bendecir mucho en tu vida. Ten fe, confianza, estudia su palabra, haz oración, predica y siempre ten en tu corazón un himno, te va a favorecer. Nosotros somos tus amigos de Aminias y Moroasis desde Lima, Perú. Estamos transmitiendo y estamos unidos junto a todas las escuelas del mundo formando este batallón invisible por ahora, pero pronto nos volveremos a encontrar. Ahí cuando estemos entrando en la patria celestial nos abrazaremos fuertemente porque hemos conformado parte de una escuela misionera que estudiaba la lección semana a semana. Dios te bendiga grandemente. Nos despedimos con una oración. Gracias, Padre mío, por tu bendición tan grande hacia nosotros, por haber permitido que estudiemos tu palabra, y bendícenos con poder y gracia. Ayúdanos, Señor, a calmar todos nuestros afanes que tenemos, nuestros problemas, nuestros conflictos. Danos alegría, Señor, y gozo que solo tú puedes dar en medio de la tormenta. Te encomendamos a todos tus hijos, nombre por nombre, desde el más tierno hasta el más avanzado de edad. Seas tú con ellos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.